Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Seguimos con este hermoso estudio que estamos viendo de Corintios. Estamos estudiando 2 Corintios, capítulo 1. Y estamos viendo ese trasfondo de Corintios. Cómo Pablo habla que le demos gracias a Dios aún en medio de la tribulación. Entonces estábamos ahí comentando sobre esto y ahora continuamos con esta parte que estamos estudiando. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos siga hablando a través de esta palabra. Entonces que siga Él hablando, cómo darle gracias a Dios en medio de la tribulación. Y cómo somos compañeros de tribulación. Y cómo de una manera u otra ayudamos a consolar a otros aún en medio de esa tribulación. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y que esta enseñanza no sea con mi sabiduría o mi conocimiento humano, sino con ese respaldo tuyo. Gracias, Señor, por los que se van a conectar en esta mañana y van a recibir este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por mis hermanos que ya están conectados. Gracias por la vida de Luz Neri Ruiz. Bendícela, oh Dios. Bendice su vida, su ministerio, su familia, sus hijas. Gracias te doy, oh Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, háblanos hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo a mi prima Zenelia Rojas. Dice, Dios lo bendiga. Saludamos a Lilian Carrasquilla Quintero. Dice, bendiciones, Pastor Alberto. Gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Y también saludamos a Luz Neri Ruiz. Continuamos con este hermoso tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y estamos en el capítulo 1 de 2 Corintios. Y ahora vamos a ver del versículo 8 al 11 en adelante. Entonces vamos aquí, abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 8 al 11 en adelante. Y dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no íbamos a salir con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos solo a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando en orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Padre, gracias por esta palabra y sigue ministrando, oh Dios, de una manera especial a todos y cada uno de mis hermanos. Pablo aquí, en este pasaje de las Escrituras de 2 Corintios 1:8, está diciendo, yo he tenido muchas dificultades y he atravesado muchas dificultades. Y he oído momentos en los cuales yo he sentido que la muerte me ha acechado. Pensé que ya no salía de esa, que ya iba a morir. Pero Dios fue fiel y nos rescató. Entonces continuemos. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte,
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mira, hermano, qué tan importante, algo que Pablo está aquí haciendo mención, ese llamado a la intercesión. Usted y yo estamos llamados a orar los unos por los otros, a interceder, a orar. Porque hay personas que en este momento pueden estar pasando por una situación muy compleja y difícil. Y dice, habiendo hablado en términos generales de la aflicción y de la consolación, Pablo menciona ahora de manera más específica una severa prueba por la que había pasado recientemente. No quiere que los hermanos corintios ignoren la tribulación que les sobrevino en Asia. Asia no significa aquí el continente, sino una provincia en la parte occidental de lo que ahora es Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y Pablo les está diciendo, mire, yo pasé y estoy pasando en este mismo momento una severa prueba. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo sigo adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál era la tribulación a que se está refiriendo el apóstol aquí? Quizás se refiere al peligroso motín que tuvo lugar en Éfeso, en el capítulo 19, versículo 23 al 41. Cuando unos que hacían tempecillos o unas figuras o una réplica de la figura del templo de Diana o Artemisa se levantaron e hicieron un alboroto, un motín en Éfeso. Algunos sugieren que debió ser una enfermedad mortífera y otros piensan que podía referirse a desalentadoras noticias de Corinto. Cualquiera fuera la situación que Pablo estuviera pasando en ese mismo momento, hermano, su vida estaba en peligro. Posiblemente tal vez fue ahí cuando se formó el peligroso motín en la ciudad de Éfeso. Afortunadamente el valor y disfrute de un pasaje así no depende de conocer los detalles exactos. Pero el problema era de tal magnitud que Pablo se sintió sumamente agobiado y tan por encima de la ordinaria capacidad natural de aguante que incluso perdió la esperanza de conservar la vida. Él dijo, ya aquí me morí, aquí ya no hay nada que hacer, ya aquí me llegó la hora, de aquí no voy a salir, pero Dios lo libró de una manera sobrenatural. Si nosotros miramos, Pablo en el libro de los Hechos pasó por muchos problemas, pero vamos a mirar un poquitico este disturbio que hubo en Éfeso. Dice, por ese tiempo, estoy leyendo Hechos capítulo 19, versículo 23. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricar templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino en toda la provincia de Asia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Pronto toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también lo enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era una gritería. Algunos gritaban una cosa y otros. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro,
hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta que era un judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por espacio de 2 horas. Y gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios. Por fin, el alcalde logró callarlo lo suficiente para poder hablar. Y pronunció estas palabras. Y les dijo: ciudadanos de Éfeso, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran diosa Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberíamos perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra gran diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sección y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales. Y si hubieran quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Pero me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón alguna para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabríamos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Cuando se acabó el alboroto, capítulo 20, versículo 1, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes de cada pueblo que atravesó y luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Y se preparaba para regresar a barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo también, Tíquico y Trofimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos encontrábamos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Entonces, puede ser, hermanos, que Pablo se esté refiriendo a este tipo de situación, porque en 2 de Corintios, Pablo anhelaba ir a Corinto, pero estaba en ese momento en Éfeso. Y Pablo les está diciendo: amados hermanos, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Y hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pablo está hablando diciendo la tribulación. Hay veces Dios permite que usted y yo pasemos por esas tribulaciones, porque en esas tribulaciones Dios se glorifica. Pero hermano, es importante, hermano, cuando un hermano o una hermanita esté pasando por alguna tribulación, estarlo apoyando en oración. Afortunadamente, el valor y disfrute de un pasaje así no depende de conocer los detalles exactos. Pero el problema era de tal magnitud que Pablo se sintió sumamente agobiado y tan por encima de la ordinaria capacidad natural de aguante que incluso perdió la esperanza de poder conservar la vida. Parafraseando, sería: en aquel tiempo estuvimos del todo abrumados. La carga era mayor de lo que podíamos sobrellevar. De hecho, nos decíamos que este era el fin.
Hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido una carga tan agobiante? Se ha sentido tan abrumado. Ha pensado que usted ya no puede sobrellevar más esa carga. Y ha llegado hasta decir, hasta aquí llegué. Este es el fin. Yo no ando más. Ya hasta aquí llegué. Ya no tengo más fuerzas. Pero ahí, hermanos, cuando Dios se glorifica, ahí en esa situación es cuando usted aprende, hermanos, a confiar solo en Dios. Hay momentos que Dios va a permitir llevarlo hasta esos límites para que usted aprenda, hermano, y yo aprenda, y aprendamos a confiar solamente en Dios. Por eso Pablo lo está diciendo, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Hay veces Dios mismo permite que usted y yo pasemos por cosas y situaciones tan duras para podernos llevar a entender que solamente Él nos puede ayudar. Solamente nos lleva a que usted y yo podamos aprender a depender solamente de Él. Hay momentos que Dios va a cerrar puertas, hermanos. Y va a ser tan complejo esas puertas que va a cerrar Dios, que solamente no vas a tener sino que mirar al cielo y decir, Señor, tú ganas. Ya no puedo, ya no tengo nada. No tengo nada donde echar mano, solo de ti. Señor, me entrego en tus manos. Solo confío en ti. Solo confío en ti. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Aprendió a confiar en Dios. El gran apóstol Pablo y necesitaba aprender a confiar en Dios. Por eso la perspectiva del apóstol era tan negra que tenía los sentimientos de un hombre sentenciado a muerte. Si alguien le hubiese preguntado, ¿va a ser vida o muerte? Habría tenido que contestar, muerte. Y Pablo estuvo en peligro de muerte. Momentos muy duros pasó. Cuando fue apedreado en Listra, prácticamente lo dieron por muerto. Aquí en este disturbio de Éfeso que me está más o menos hablando el apóstol Pablo, su vida estaba en peligro. Hubo una turba que se levantó y su vida corría peligro. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén para llevar la ofrenda de los santos y cumplir la fiesta, que él quería estar en la fiesta del Pentecostés, ahí en el templo fue apresado y su vida estuvo en peligro de muerte. Cuando él apeló al César y lo montaron en un barco y lo llevaron para Roma, camino a Roma, naufragó en Malta y en Malta estuvo a punto de morir. Pero hermanos, cuando Dios te lleva a esos límites, es porque te quiere enseñar a que tú y yo dependamos solo de Él. Dios dejó a su siervo, fuese llevado a este punto extremo, para que no estuviese confiando en sí mismo, sino en Dios que resucita de los muertos. Hoy Dios me dice, hay veces yo permito llevar a mis hijos al límite para que aprendan a confiar en mí. El salmista David en el Salmo 121:1 dice, ¿cómo dice ese salmo precioso? Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Y dice, mi socorro, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos donde Dios te va a poner al límite para que tú aprendas a levantar tu cabeza, tu vista y mires al cielo. Y simplemente no tienes nada más sino que mirar al cielo y decir, Señor, me rindo. A partir de este momento ya no voy a confiar más en mí mismo. Ya no voy a confiar más en mi inteligencia, ni voy a confiar más en mi destreza, ni voy a confiar más en mi capacidad de hacer negocio. Me rindo. Ahora quiero aprender a confiar en ti, Señor. Y entiendo que mi socorro viene de ti.
que hiciste los cielos y la tierra. La designación, el Dios que resucita a los muertos, se emplea aquí indudablemente como sinónimo del Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. No sé hoy cuál es la situación que estás viviendo. No sé si hoy en este mismo instante, en este mismo momento, estás pasando por una situación tan compleja, tan difícil. Las puertas se te han cerrado, ya no tienes para dónde correr. De pronto ya tus acreedores, ya sientes que ya, no hay nada más que hacer. Hice todo lo que tenía que hacer. Y entonces te acuerdas ahora sí que hay un Dios en los cielos que es todopoderoso y que te puede ayudar. Y sabes, hay veces Dios permite que nosotros en nuestro argot popular diríamos quemar los últimos cartuchos para entonces ahí sí decir, ahora sí Dios me puede ayudar. Aquel que puede resucitar a los muertos es la única esperanza para alguien que está condenado a morir, como el apóstol consideraba que lo estaba. Hermanos, hay momentos donde tu única, escúchame bien, tu única esperanza es el Señor Jesucristo. No hay más. No hay más. Todas las puertas se te pueden cerrar. Tu familia te puede dar la espalda. Tus amigos, quien tú confiabas, te pueden dar la espalda. En tu trabajo se puede cerrar ese trabajo. Si tenías un negocio, se puede quebrar el negocio. Y cuando estés ahí en esa situación y estés a punto de ya no dar más y las deudas te estén agobiando, entonces recuerda que hay alguien en los cielos que está esperando escuchar tu oración y está esperando que escucharte decir, me rindo, hazlo tú, hazlo a tu manera, yo ya no más, ya no confío más. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Yo lo he vivido. Y hay veces confiamos en las tarjetas de crédito. ¿Cuántos de nosotros confiamos? No, yo tengo ahí una plata en la tarjeta, voy a utilizar un tarjetazo. Y llega un momento en que Dios hace que eso se cope las tarjetas. Ya no tenga usted más crédito. Hay veces usted dice, no, es que ya metí unos papeles al banco y en el banco me van a hacer un préstamo. Y yo estoy confiando que ya ese préstamo sale para mañana. Y lo llama el gerente del banco y le dice, don Alberto o don Felipe o don Camilo, qué pena, pero no podemos prestarle ese dinero. Ahí, cuando eso pase, recuerda que hay un Dios en los cielos todopoderoso que está aquí listo para escuchar tu oración y para decirte, yo puedo hacer un milagro. Yo puedo hacer un milagro. Hay veces nosotros confiamos mucho en un médico, en una institución. No lo voy a llevar al médico, al especialista. Él sí va a dar con él. Hermano, y perdóneme que yo se lo diga porque yo lo he vivido también. Y Pablo lo había vivido. Y hay veces dejamos a Dios de último. Cuando Dios está esperando que usted lo coloque primero. Y usted está diciendo, no, yo sé que el especialista, él va a sanar a mi hijo y va a encontrar el... No, hermano, cuando usted puede llegar a arrodillarse y le dice, Señor, aquí estoy. Pero a veces Dios permite. Y entonces va donde el especialista y el especialista no puedo hacer nada. Lo vamos a remitir. Vamos a hacer una junta de médicos. Y entonces la situación se va poniendo tensa, difícil. Y los médicos van a decirte, no sabemos qué hacer. Entonces ahí es cuando te vas a acordar que hay un Dios en los cielos, que Él tiene todo el poder para contestarte y para ayudarte. Aleluya. En la tradición de la mayoría de los manuscritos, Pablo habla de liberación en sus tres tiempos. Pretérito, libro, presente nos libra y futuro nos librará. El 1:10. Voy a leer solo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal. Nos rescató. Pasado. Sí. Pero mire lo que dice. Volverá a hacerlo de nuevo.
y hemos depositado nuestra confianza en Dios, y Él seguirá rescatándonos futuro, presente y futuro. Nos libró, nos libra y nos librará. Nos rescató, nos rescata y nos rescatará. Hermanos, Él es el Dios. Y si Él tiene que hacerlo de nuevo, lo hace de nuevo. Aleluya. Si lo que están a la vista en este motín de Éfeso, entonces Pablo se refiere a la forma en que se detuvo de repente y él salió bien librado. El apóstol sabe que el mismo Dios que libró en el pasado puede también librarlo día por día y que le librará una y otra vez hasta el gran momento final en que será totalmente liberado de las tribulaciones y persecuciones de este mundo. Y yo te digo hoy, Dios te libró, pero Dios te seguirá librando y te librará de las futuras persecuciones que vengan de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Pablo supone generosamente que los corintios habían estado orando por él mientras que él pasaba por este tiempo de profundas pruebas. Si hay un ministerio que hoy se tiene que hacer énfasis y que se tiene que orar para que Dios restaure, es el ministerio de la intercesión. Y como pastores e iglesia, tenemos que levantar intercesores en nuestras congregaciones y pedirle a Dios por los intercesores. Hermanos, es un ministerio que en parte está descuidado, pero que es supremamente importante en las iglesias. Y doy gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que Dios los llama a colocarse en la brecha y a orar por otros e interceder por otros. ¿Cuántas personas, hermano, hoy pueden estar pasando una situación difícil y necesita alguien que ore por ellos? Ahí estamos como iglesia intercediendo por nuestra hermana Luz Ángela, para que Dios sea sanándola totalmente y saliendo de la UCI, del hospital, y se recupere. ¿Cuántas personas hoy están pasando por el COVID-19 y necesita que alguien ore por ellos? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay veces hasta que no se te toca a un familiar, una familia, alguien cercano a tu familia, entonces ahí sí dices, voy a orar. Pero cuando no es nadie tuyo, entonces de pronto dices, no, hermano, pero no esperemos a que sea un familiar, un amigo, un hermano o un padre o una madre para entonces ahí sí decir, ay, ahora sí oro. No, hermano, oremos. Ora por aquellos que hoy están pasando por el COVID-19. Ora por aquellos que hoy están pasando por esta realidad. Ora por los pastores que hoy en este momento, y yo oro por mis amados pastores. Usted se imagina, la estadística nos está diciendo cuántos pastores hoy están pasando por una situación difícil. Les tocó cerrar sus iglesias por la pandemia. Les tocó muchos de ellos entregar los locales. Sus feligreses se fueron. Algunos se desanimaron y volvieron al mundo. Ore por sus pastores para que Dios los fortalezca y los ayude en estos momentos. ¿Cuántos pastores están sufriendo por sus ovejitas? Oren para que la provisión de Dios no falte en esos hogares de esos amados pastores. Esos pastores que viven del ministerio y que le han creído a Dios, pero que ahora no tienen un templo donde reunirse. Entonces lo están tratando de hacer como yo a nivel virtual. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ora, hermano, intercede. Dios me decía hoy, dile a mi iglesia que se levante en oración e intercedan. Aleluya. Hoy Dios más que nunca necesita hombres y mujeres que se coloquen en la brecha a orar los unos por los otros. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El satanismo, la brujería se ha levantado, hermanos.
El enemigo está atacando a los cristianos de una manera y otra para desanimarlos y que vuelvan atrás. Jesús mismo dijo, yo he orado para que la fe no les falte. ¡Oh, aleluya! La fe no falta. En realidad, muchos de los creyentes se habían convertido en detractores del gran apóstol. Y podía haber graves dudas acerca de si le estaban recordando en absoluto ante el trono de la gracia. Él lo dice por fe. Él de pronto está ahí diciendo por fe, yo sé que ustedes están ayudándome a orar. Pero la realidad es, sí estaban ayudándole a orar. Es la pregunta. ¿Si estás orando por tus pastores? ¿Estás orando por los líderes de tu iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos de la fe que hoy están pasando por alguna tribulación? ¿Cuántos hermanos de nuestras congregaciones hoy se quedaron sin trabajo? Porque en tu empresa donde trabajaban recortaron personal, bajaron sueldo y le dijeron ya no hay más trabajo. Y se están allá en la casa diciendo, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Ora para que Dios no falte la fe a ese pastor, a ese hermano. Ora para que ese hermanito Dios le permita volver a conseguir rápido trabajo. Sin embargo, estás dispuesto a otorgarles el beneficio de la duda. La expresión el don concedido a nosotros por medio de muchos se refiere al don de la liberación de Pablo que fue concedida por las oraciones de muchas personas. Hermano, oremos. Oremos. Pablo está diciendo aquí, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Oremos. Hoy me decía Dios, dile a mi iglesia que ore. Dile a mi iglesia que ore e interceda por otros. Ve su escape como un resultado directo de la intercesión de los santos. Dice que debido a muchos habían orado, que muchas personas pueden ahora dar gracias por haber recibido esta respuesta a las oraciones. Hermano, yo me alegro cuando a través de un grupo que tengo en la mañana de Zoom y hay personas que levantan y dicen, pastor, ore por esto, por aquello. Y como grupo oramos y cuando nos dicen, pastor, Dios dio una respuesta. Dios ya respondió. Digo, gloria a Dios. Y una mujer que ora incansablemente y que yo admiro y respeto. Y que yo muchas veces le digo, mami, ore por esto, mami, ore por aquello. Y ella está ahí orando, 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 orando. Es mi madre. Es una intercesora, es una escudera. Gracias, hermanos. Y gracias por todos ustedes, hermanos. Por todos los que se conectan a través de este Facebook Live. Y que yo sé que oran. Y en algún momento se acuerdan del pastor Alberto y dicen, Padre, bendice al pastor. Padre, gracias por el pastor. Tráele bendición. No faltes con él. Gracias por sus oraciones. Podemos decir, por eso a partir del versículo 2, la gloria de Pablo, versículo 12 del capítulo 1. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos despedido de la gracia de Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esta es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día en que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza,
quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensa que hago planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quieren decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, si eleva a Dios para su gloria. El Dios quien nos capacita junto con ustedes, el Dios quien nos capacita juntamente con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo de garantía de todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de lo que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantendrán ustedes firmes. Hermano, Pablo está hablando y está diciendo, no es que yo no quiera ir, hermanos, es que yo ya no me mando, el que manda es Dios. Por eso aquí en el versículo 12, hermanos, la razón por la que Pablo cree que puede apoyarse en las oraciones de los creyentes es que siempre ha sido sincero en sus tratos con ellos. Puede jactarse de su integridad para con ellos. Y su conciencia da testimonio del hecho de que su conducta estaba caracterizada por sencillez y sinceridad. Es decir, la genuidad transparente que proviene de Dios. No se rebaja los métodos de sabiduría carnal de los hombres del mundo, sino que actuaba abiertamente delante de todos con la fuerza inmerecida, la gracia que Dios suplía. Esto hubiese debido ser sobre todo evidente para los corintios. La integridad que había caracterizado a sus tratos pasados con los corintios es también cierta de esta carta. Les está escribiendo justo lo que les quiere decir. No tiene necesidad de leer entre líneas. Él es muy claro y le dice, yo les escribo. El sentido está sobre la superficie. Es sencillo y evidente. Es exactamente lo que leen o entienden. Y espera que seguirán reconociéndolo hasta el fin, es decir, mientras vivan. La asamblea en Corinto había reconocido en parte a Pablo, es decir, algunos de los creyentes le habían reconocido, pero no todos. Los leales comprendían estas dos realidades, que se gloriarían en él y que él se gloriaría de ellos en el día del Señor. El día del Señor Jesús mira adelante de manera particular al tribunal de Cristo, cuando el servicio de los redimidos será evaluado y recompensado. Iglesia, todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor. Y recuerda que todo eso que tú haces un día será evaluado y será recompensado. Nosotros no, cuando Pablo miraba adelante a aquel tribunal, veía invariablemente los rostros de aquellos que habían sido salvados por medio de su ministerio. Ellos serían su gozo y corona de gozo, y a ellos a su vez se regocijarían de que él hubiese sido el instrumento de Dios para llevarlos a Cristo. Aplicaciones, y con esto terminamos. Alabemos al Padre por su ayuda. Como dijera el salmista, es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones.
Y hemos cantado a lo mejor esa canción, no sé si ustedes se acuerdan. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El haber salido bien después de sufrir da confianza a otros que sufren. Puede condolerse mejor el que se ha dolido primero. ¿Hasta qué punto somos nosotros llamados a ser fieles? Segunda de Corintios 1:9. Pablo lo ve como extendiéndose hasta una sentencia de muerte. Y debemos colaborar con los líderes de nuestra congregación, orando por ellos y esforzándonos por vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Y con esto, hermanos, terminamos esta enseñanza. Yo quiero darle muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Mañana continuamos hablando del capítulo 2 de Corintios. Somos ministros de un nuevo pacto y estamos llamados a perdonar. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Y gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy se conectan a través de esta red social como es el Facebook Live. Gracias, Señor Jesucristo. Oramos por todos mis hermanos y hermanas. Y te pido una bendición especial, oh Dios. Gracias por las tribulaciones. Gracias por los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a depender solamente de ti. Gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Una mañana de unción y una mañana de bendición. Y síguenos llenando con tu presencia. Padre, gracias porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio aún en medio de la tribulación. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Saludo al pastor Alberto Díaz, a la Patricia Lozada, Luz Neri Ruiz, mi tío Fano Restrepo Gómez, Nancy Ospina, Teresa Vázquez, mi prima, Miriam Estela Roja, mi prima. Dice, Señor, oremos para que traiga sus intercesores del oriente, del occidente, del norte y del sur. Oramos por Rosa Elena Bolaños. También Luz Edith Rodríguez Andrade. Dice, bendiciones, mi pastor, un abrazo. También oramos por nuestro pastor César Bernate Soto. Y pedimos una bendición grande y poderosa para él. Oramos por la hermana Carmen Samalo Hernández y la saludamos en esta mañana. Wilson Carrillo. María Eugenia Gómez Oquendo, Lilian Carrasquilla, mi prima Cenelia Rojas, Luz Neri Ruiz, a todos mis hermanos, un fuerte abrazo. Mañana continuamos con este estudio de segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a mirar perdón para el pecador y ministros de un nuevo pacto. Usted y yo somos ministros de un nuevo pacto. Que el Señor le bendiga, que tengan una feliz y bendecida resto de día. Bendiciones.